Buenos días, vamos a partir. Hola Leonor, que es la única que veo. Si los demás, genial. Hola Gabriel. Hola Carlos. Hola Max. Hola, profesor. Ok, en la clase de hoy deberemos por fin acabar el capítulo de programación dinámica. ¿Ok? Em, entonces, el capítulo como que son herramientas, ¿no? Entonces, uno vino a un curso de teoría macro y piensa, solo vemos pura matemática con el profe Jañak, ¿no? Claro, son herramientas necesarias, pero en los capítulos que vienen deberemos ver cosas más aplicadas. ¿Ok? Ahora, bueno, el hecho de que usemos modelos, gran parte del esfuerzo que hacemos en macro es resolver el modelo y una vez que está resuelto, bueno, podemos hacer análisis económico, pero es cierto que le solemos poner más sudor en la resolución que, bueno, no necesariamente, pero bueno, es lo que hay. ¿Eh? La clase pasada vimos ecuaciones de Euler, ¿se acuerdan? Cómo obtenerlas a partir de una ecuación de Bellman. ¿Okay? Algo súper importante. Justamente les dije que la ecuación de Euler, para ver más economía, es necesaria, porque presenta los trade-offs principales y entonces permite entender un modelo, digamos, entender en el sentido de entender la economía de un modelo un poco mejor. Um, y les comenté que muchas veces trabajamos con, bueno, muchas veces, a veces necesitamos trabajar con una condición de transversalidad. ¿Se acuerdan? Entonces, la condición de transversalidad muchas veces acompaña la ecuación de Euler. Y lo que les había dicho es que un óptimo, una trayectoria óptima cumple con la ecuación de Euler, pero resulta que muchas trayectorias suelen cumplir con la misma ecuación de Euler. Entonces, para distinguir cuál de todas esas trayectorias es la óptima, necesitamos además agregar la condición de transversalidad que, que nos permite entender cuál de todas esas trayectorias es la óptima, cuál de todas esas trayectorias que cumplen con Euler es la óptima. ¿Sí? Y Profesores, sí, por favor, Leonor. es que ahí la clase pasada me quedé con una duda, porque es cierto que definimos dos condiciones que tenía que cumplir la trayectoria óptima. ¿La ¿En qué Euler? parte, claro, Euler y la de transversalidad? Sí. ¿En qué parte estaría entonces como la parte como de la restricción presupuestaria? Porque el óptimo también tendría que ser factible, o... Sí, en la clase pasada había un xt que pertenece a no, xt más 1 que pertenece a g de xt, algo así. Esta función g era la restricción presupuestaria y por supuesto la tienes que tener. Si no la Ya, perfecto. tuvieses, fijas tu capital en infinito, ¿no? Perfecto, gracias. Pero sí, es relevante. La, la condición de transversalidad es una de optimalidad que, sí, habíamos dicho básicamente que es como decir que no dejo capital sin explotar. Quiero usar, o queque en el caso del queque. Quiero usar todo el queque que pueda para maximizar mi utilidad. Pero por supuesto, la restricción presupuestaria es parte del problema. Ok. ¿Qué más? Ya, ¿qué vamos a ver hoy, entonces? Hoy me gustaría explicarles cómo solemos introducir incertidumbre. ¿Ok? Entonces, todos los problemas, incluso teoremas que hemos visto en este capítulo, era todo determinístico. ¿Eh? Sabíamos con infinitos periodos por delante cuánto íbamos a consumir de queque y veíamos todo con
bajo un horizonte perfecto que se dice, ¿no? Obviamente en macro, como un tema importante es la aparición de crisis, y que una crisis casi por definición es un evento no anticipado, necesitamos introducir incertidumbre, ¿sí? A veces, puede ser incertidumbre agregada, ¿no? Entonces de repente hay un choque agregado que hace que entremos todos en crisis, pero incluso la incertidumbre más a nivel micro es relevante en macro, ¿sí? Entonces hay gente que se queda desempleada y no lo anticipaba, y esta incertidumbre a nivel micro sabemos, como hemos pasado por el capítulo de consumo en dos periodos, que naturalmente va a tener un impacto en los ahorros de la gente, ¿no? Entonces, a mayor incertidumbre micro, típicamente si la gente es prudente o si hay resistencia de liquidez, la gente suele acumular más capital justamente para autoasegurarse frente a la pérdida de un empleo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces hay como, son dos ejemplos, pero debe haber mucho más ejemplos donde la incertidumbre es relevante en macro. Entonces, naturalmente, les tengo que explicar cómo solemos hacer para introducir incertidumbre. Voy a compartir pantalla porque quiero introducir algunos conceptos. Okay. Parece que partimos bien. Ay, ay, ay. Bueno, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Entonces, déjenme hacer una introducción mientras Internet se vuelve como más simpático. Vieron que teníamos esta diferencia entre variable de estado y variable de control, ¿cierto? De hecho, les voy a preguntar, ¿me recuerdan lo que era variable de estado y variable de control? ¿Alguien se acuerda? La de control se escoge en tiempo T y la de estado está predeterminada. Típicamente, exactamente. Entonces, las decisiones son las variables de control, las que tenemos una influencia directa sobre ellas, y las variables de estado podemos tener alguna influencia, pero típicamente es a través de las variables de control, y están predeterminadas, efectivamente. O predeterminadas o son exógenas a veces, sí. Y entonces, la policy function, ¿qué hacía la policy function, por ejemplo? Define las variables de control en términos de las de estado. Excelente, ¿no? Entonces teníamos esa cuestión de que las variables de estado era como el conjunto de variables suficientes que necesitaba conocer para saber cómo se iba a comportar la gente, ¿no? Y muchas veces cuando resolvemos los problemas es así, ¿no? Expresamos las de control o la value function como función de las variables de estado, ¿no? Como esas variables de estado, si las conozco, conozco todo, ¿sí? Bueno, al introducir incertidumbre, lo que se hace muchas veces es intentar mantener este espíritu de que las variables de estado corrientes permiten predecir el comportamiento de los agentes, ¿sí? Pocas veces intentaremos introducir que las variables pasadas tienen un efecto sobre el comportamiento de los agentes. Cuando digo pasadas, por ejemplo, el stock de capital o el que de hoy, además de él, podría influenciar el de ayer, por ejemplo, y el de antes de ayer, etc. ¿No? Tal como lo hemos hecho, era que solo el stock actual de queque o el stock actual de capital o de ahorro
suele ser la variable relevante para influenciar el comportamiento de la gente. ¿Okay? No es siempre el caso, por supuesto. Antes, cuando en modelos con costos de ajuste, pienso en modelos de inversión, a veces aparece el capital, no solo el capital corriente, sino el capital de ayer. Pero si no tenemos una justificación bien fuerte, intentaremos no agregar más el pasado en nuestro modelo. ¿Sí? Y en gran parte porque, bueno, nos facilita la resolución. Al tener que depender únicamente de la variable corriente, en cierta medida esto se acompaña con este supuesto de estacionariedad. No tenemos por qué tener que la policy function depende del tiempo, solo hace falta conocer la variable de estado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, dicho esto, podemos elegir algunos procesos estocásticos que son consistentes con esta idea. ¿Okay? Y uno que es popular es una cadena de Markov. ¿Okay? Entonces, en inglés sería Markov chain. Entonces, una cadena de Markov. ¿Okay? ¿Qué es una cadena de Markov? No sé si alguno de ustedes sabe lo que es. No sé si lo escucharon en otro curso o nunca. Creo que algo he escuchado, pero no estoy seguro que sea eso. Dale, habla. Es como, me acuerdo que quizás algo tenía que ver como con los juegos marcovianos, que solo importaba el futuro y uno veía si al final con eso uno estaba en un estado estacionario o el siguiente estado era de equilibrio o va a pasar a otro estado, no me acuerdo muy bien, si de verdad lo había leído nomás a la rápida. Seguramente la palabra marcoviana viene de esto. Y bueno, ok. Déjame explicarles un poco qué es una cadena de Markov. Una cadena de Markov, supongamos que X sub t sigue una cadena de Markov. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la probabilidad que el X de mañana tome un valor J condiciona nuestro historial, ¿no? Entonces, condiciona X sub 0, X sub 1, hasta X sub t. Estamos parados en el momento t y conocemos además todo el historial. Sabemos que hemos pasado por X sub 0, X sub 1. Conocemos todo el historial. Y queremos tener alguna idea de cuánto va a ser el valor de X de mañana. Entonces, por ejemplo, ¿podría X tomar el valor J? Bueno, resulta que según la cadena de Markov, la probabilidad que el xt sea igual a j, dado todo esto historial, es lo mismo que dado x sub t. ¿Ok? Entonces, es decir que toda la información que tengo acá, hasta t, no es relevante. Basta con conocer x sub t. Da igual x sub t menos 1, da igual x sub t menos 2. ¿Ah? Si conozco x sub t, me basta para conocer con qué probabilidad x sub t más 1 va a tomar cierto valor. ¿Ok? Esto es una cadena de Markov. Y lo que hacemos incluso en macro es trabajar con cadenas de Markov homogéneas. Es decir, que cuando son homogéneas, significa que la probabilidad que x sub t es igual a j, dado por ejemplo que x sub t es igual igual a i, es lo mismo que la que teníamos originalmente. ¿Okay? Y la vamos a llamar P y J. ¿Okay? Es decir que ven que el índice de tiempo que tengo acá, al final del día no es relevante cuando la cadena de Markov es homogénea. ¿Okay?
y puedo sacar esos índices de tiempo y simplemente hablar de la probabilidad de que me mueva del valor i al valor j. ¿Ok? Y la cadena de Markov homogénea, detrás de ello hay mucho de el espíritu este que aplicamos, que usamos con las secuencias de Bellman, ¿no? El hecho de que solo depende del valor del KK actual, y usábamos la notación S, S' y C y C'. Cuando la cadena de Markov es homogénea, podemos seguir haciendo lo mismo y olvidarnos del momento del tiempo. ¿Okay? Hay como un supuesto de estacionariedad también detrás. Ok, entonces esto es como la cadena de Markov en general. Ahora, cuando uno trabaja con cadenas de Markov homogéneas, lo primero que suele hacer es definir lo que se llama una matriz de transición. Matriz de transición. Entonces, en inglés, Transition Matrix. La matriz de transición, que voy a llamar P, va a ser el conjunto de esas probabilidades I, J. ¿Ok? Entonces, todas las probabilidades posibles de transitar del estado I al estado J van a estar resumidas en esta matriz de transición. ¿Ok? Tiene algunas propiedades esta matriz de transición. Una primera propiedad, por supuesto, es que todas esas probabilidades de transición son probabilidades, por lo tanto, toman un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Y una segunda propiedad es que, dado un estado I, entonces dado que hoy, ¿se acuerdan I que era? I era el estado original, ¿no? Entonces voy de I y me pregunto cuál es la probabilidad de que me mueva a J. ¿Okay? Entonces, si hago la suma de las probabilidades P y J, dado un I, para todos los J posibles hacia los cuales me puedo mover, obviamente, bueno, no obviamente, pero quiero definir los estados tal que esto me sumaría a 1. ¿Okay? Entonces, digamos, en esta matriz de transición voy a poner todos los estados posibles necesarios. ¿Okay? No me voy a saltar uno, de manera que cuando sume las probabilidades, bueno, estas suman a 1. ¿Okay? Ok, entonces déjenme darles, invento un ejemplo. Tengo que x sub t puede tomar dos valores, 0 y 1. No lo voy a escribir así. Puede tomar un valor 0 o un valor 1. ¿Ok? Entonces hay dos estados posibles. Toma el valor 0 o el valor 1. ¿Ok? Este es un ejemplo. Y puedo tener, invento, la siguiente cadena de Markov asociada. ¿Ok? Matriz de transición, perdón. La siguiente matriz de transición asociada. Esta matriz de transición, como ven acá, ahí tengo números. Estos números que tengo acá son probabilidades, decíamos, ¿no? Y en particular, en cada fila I, entonces, las dos filas que tengo acá van a referirse a un estado corriente posible. El I de antes. Voy a poner acá. Estado corriente I. ¿Ok? Entonces, la primera fila es qué pasa cuando hoy tengo, por ejemplo, un valor de 0. Y la segunda fila es qué pasa cuando hoy tengo un valor de 1. ¿Okay? Y en columna
voy a tener un posible estado de mañana. Este estado, el valor J, ¿no? Un posible estado de mañana. ¿Ok? Entonces, primera columna, ¿cuáles son las probabilidades de que mañana me mueva a 0? Y segunda columna, ¿cuáles son las probabilidades que mañana me mueva a 1? ¿Ok? Entonces, esto, ups, voy a poner acá, possible future states. Y lo llamaba J antes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que hoy, pregunta que les hago, ¿cuál es la probabilidad de que xt más 1 sea igual a 1? Voy a reducir un poco, un zoom out. Condicional a que xt es igual a 0. ¿Alguien tiene alguna idea? La probabilidad, entonces hoy mi x es 0 y me hago la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que mañana este x sea igual a 1? 0,2. Fantástico. ¿Quién habló? Max. Gracias, Max. Muy bien. Efectivamente es un 0,2. ¿Y Max qué dijo? Bueno, estoy parado en 0. El 0 es como el primero acá. Antes tenía que ver la primera fila para el estado corriente. Y se hizo la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que mañana me mueva a 1? 1 es el segundo estado, entonces miro la segunda fila. Así de simple. ¿Ok? Gracias, Max. Dale. Como son preguntas fáciles, les hago otra. ¿Cuál es la probabilidad de que xt más 1 sea igual a 1, dado que xt es igual a 1? ¿Alguien que no sea Max me lo dice? ¿Pero 9? Muy bien, lo dijeron Sebastián y creo que Leonor puede ser también. Sebastián y Leonor. Fantástico, Sebastián, incluso desde la luna, ¿no? Parece que nos sigue, ¿no? No, es una talla de padre por el micrófono. Ya, excelente. Entonces, ¿entendieron lo que significa esto? Y, por ejemplo, dale, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué significa este 0,1 acá? La última. Sé que es fácil, pero prefiero que entre. Este 0,1, ¿qué significa? Carlos, ¿tienes alguna idea? La probabilidad de pasar del estado 1 al 0. Excelente, muy bien. Bueno, ok, entendieron entonces. Ok, entonces esto es una matriz de transición. Ok. Um, Fíjense, lo bueno de tenerlo en forma matricial es que me va a servir para calcular pagos esperados fácilmente. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que mañana voy a tener unos pagos Y. No, supongamos que tengo unos pagos Y, que puede ser 1, 0, 0, 1. ¿Dale? Unos pagos. No, ¿qué estoy diciendo? Porque hice una. Perdón, ¿no? Ok, no, déjenme hacerlo más simple aún, porque me está complicando. Supongamos que quiero la esperanza de xt más 1 conociendo el x. ¿Ok? Quiero conocer esta esperanza. ¿Ok?
¿Se acuerdan antes? Xt más 1 puede tomar dos valores posibles, 0 o 1. ¿Bien? Si quiero conocer esta esperanza, lo que puedo hacer es nada más que multiplicar P por el vector de los X posibles, que son 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Vuelvo para atrás. X podía tomar dos valores, 0 y 1. Si multiplico P, entonces, no voy a usar una X, voy a usar un punto, porque puedo confundir. Si multiplico P por el vector de los valores de X, ¿eh? Puedo obtener el pago esperado fácilmente. ¿Okay? Efectivamente, fíjense, P que era entonces, P era esta matriz, ¿cómo lo había hecho? 0802. 0802 y era 01 y 09, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Si multiplico la matriz transición por el vector de X, fíjense, por ejemplo, voy a obtener una matriz, un vector más bien, de dos filas con una columna, ¿cierto? Si este es de 2 por 2 y este es de 2 por 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar un 2 por 1. ¿Ok? ¿Cuánto voy a tener en la primera fila de esta matriz? ¿Alguien me quiere hacer el cálculo? ¿0,2? Exactamente, 0,2, que es en realidad era 0,8 por 0 más 0,2 por 1. Y efectivamente te da un, voy a poner acá, 0,2. ¿Sí? Fíjense, tenemos con un 80% de probabilidad tendremos un pago de 0 y con un 20% de probabilidad tendremos un pago de 1. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 0,2. Pero la multiplicación de la matriz con el vector de pagos, el hecho de que multiplicamos esta fila con esta columna, ¿ya? Nos permite tener directamente la esperanza. ¿Ya? Esto es muy práctico. ¿Ok? ¿Cuánto tendríamos en la segunda fila? 0,9. No escuché, pero me imagino que era 0,1, ¿cierto? 0,9, 0,9. Sí, tú estás en lo correcto, yo estoy en lo incorrecto. Es 0,9, efectivamente. Entonces, es efectivamente 0,1 por 0 más 0,9 por 1. Entonces acá nos va a dar 0,9. Y otra vez, era Eduardo, gracias Eduardo, ¿cierto que eras tú? Sí. Efectivamente, ¿qué tengo? Con un 10% de probabilidad me pega el 0 y con un 90% de probabilidad voy a tener 1. ¿Ok? Entonces, digamos, tener cadenas de Markov se presta, pues, trabajar con cadenas de Markov se presta bien a usar MATLAB también, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que MATLAB es un software que manipula matrices. ¿Okay? Entonces, si quiero calcular un pago esperado, entonces esto puede pasar. Veremos más adelante, pero la value function de mañana, cuando tenemos incertidumbre, va a depender un poco del estado de mañana. Y quiero saber un poco cuánto voy a obtener como utilidad esperada, por ejemplo, mañana, o el caso de una empresa que beneficio esperado voy a tener, etcétera, etcétera. En este caso, puedo simplemente multiplicar la matriz de transición con el vector de pagos posibles y esto me va a dar el pago esperado. ¿Okay? Entonces, un aspecto muy práctico que se presta bien tanto al uso de ecuaciones de Bellman como el uso del software MATLAB. ¿Okay? Ok, eso es para el pago esperado. Ahora, supongamos, estoy hablando del pago de mañana. Supongamos que quiero ahora conocer el pago 2 periodos por delante.
Entonces, es decir, esta vez quiero conocer la esperanza del xt más 2 condicional a conocer el xt. ¿Cuánto sería esto? Y la respuesta es, otra vez, para conocerlo, lo que puedo hacer es multiplicar por p 2 veces. ¿Ok? Entonces, antes para conocer el xt más 1 condicional xt, multiplicaba por p una vez. Si quiero conocer el pago esperado 2 periodos por delante, voy a multiplicar por p 2 veces. Es decir, p al cuadrado por 0,1. ¿Ok? Entonces acá sería, entonces, como era 0,8, 0,2, 0,1, 0,9. Todo esto al cuadrado por 0,1. Y entonces me debería dar, en realidad podemos reciclar el cálculo anterior. ¿Cuánto era? Era 0,209. 0,209. Y entonces me debería dar algo como... Bueno, eso no es tan directo, pero pueden hacer el cálculo. Sería, lo voy a poner acá, 0,8 por 0,2 más 0,2 por 0,9. Y abajo sería 0,1 por 0,2 más 0,9 por 0,9. ¿Ok? Y de manera general, si quiero conocer el pago esperado n periodos por delante, voy a multiplicar por la matriz de Markov n veces. ¿Sí? Entonces, la esperanza de xt más n condicional a xt. Para hacer este cálculo, tendré p a la potencia n multiplicado por el vector 0,1. ¿Ok? Entonces, otro aspecto muy práctico de las cadenas de Markov. Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿No hay preguntas? Ok. Sí. ¿Esto sería como para sacar el estado estacionario de la economía, por ejemplo? ¿O nada que ver si lo veo hacia el infinito? Nada que ver, pero un poquito que ver. Y está buenísima la pregunta, Sebastián, porque me iba a mover a eso. Así que aprovecho la pregunta como para seguir con lo que quería ver. Bueno, Sebastián habló de estado estacionario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando vieron el módulo Solow, me imagino que, o yo qué sé, bueno, o les hago la pregunta, ¿qué es un estado estacionario? ¿Alguien se acuerda? Imagino que Sebastián sí. Es como cuando llegamos a un punto fijo, ¿no? Como que las variables dejan de crecer o de moverse. Exactamente, sí, en un estado constante. Es cierto que muchas veces el estado estacionario, para obtenerlo, uno tiene que resolver un problema de punto fijo. Pero efectivamente, si tienes bueno, un ejemplo de estado estacionario, el modelo de Ramsey, que seguramente vieron en pregrado de alguna manera, tenían que, por ejemplo, el stock de capital para todo t era igual a una variable constante, ¿sí? Y también el output era una variable constante, el consumo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ups, no sé por qué puse una O acá. Variables constantes, ¿sí? Y se reproduce en el tiempo. Ayer estábamos ahí, hoy seguimos ahí, mañana seguiremos ahí, etcétera, etcétera. Eso es el estado estacionario. Ok. Con cadenas de Markov podemos tener lo que se llama una distribución estacionaria que
se pueden mover las variables. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior. Tenemos infinitos agentes que voy a llamar sub i. No, i ya lo usé. Agentes, cada agente se va a llamar k. ¿Ok? K. Es porque i era el estado corriente y j el estado de mañana. No puedo usar i. Agentes k. Y cada agente tiene un x asociado. ¿Sí? Entonces, acuérdense, x puede tomar el valor 0, 1. ¿Ok? Si quieren un ejemplo más real, 0 estoy desempleado, 1 estoy empleado. ¿Ok? Y con cierta probabilidad, mañana me quedo en el desempleo o obtengo un trabajo. Y para el empleado, con cierta probabilidad, mañana sigue en el empleo o lo despiden, por ejemplo. ¿Ok? Ok. La distribución estacionaria es parecida al concepto de estado estacionario, ¿eh? Pero permite a la gente moverse en este estado. Entonces podemos tener muchos agentes que se van moviendo entre empleo y desempleo cada periodo. ¿Ok? Pero la distribución a través de la economía de empleo y desempleo sigue constante. ¿Ok? Es decir, la tasa de desempleo, así como para usar palabras más simples, la tasa de desempleo seguiría constante. Entonces, en ese sentido, la tasa de desempleo estaría en su estado estacionario. Pero la distribución de gente desempleada, bueno, la distribución sería estacionaria, pero permitiría a los agentes de seguir moviéndose entre el empleo y el desempleo. Entonces, el estado individual no es estacionario en el sentido de que un tipo de empleado sigue con la posibilidad de estar desempleado mañana y viceversa. Pero cuando miro las cosas a nivel agregado y que calculo la proporción de desempleados en cada periodo, esta proporción va a seguir constante. Por lo tanto, la distribución va a ser estacionaria, aunque la gente se va moviendo, se sigue moviendo de un estado al otro. ¿Okay? ¿Se entiende? Lo dije de manera un poco confusa, pero espero no haberlos confundido demasiado. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir una distribución estacionaria? Entonces, si la llamo pi, entonces, pi va a tener que cumplir con la siguiente propiedad. Déjenme ver mis apuntes. ¿Cómo lo había definido P? Sí, P lo había definido bien, entonces tiene que estar bien esto. ¿Ok? Entonces, pi es una matriz de 2 por 1, ¿cierto? ¿Cuál es la proporción de gente que está con un valor de 0? ¿Y cuál es la proporción de gente que está con un valor de 1? Entonces, fíjense, P' es de 2 por 2. P es de 2 por 1. Entonces vamos a tener que pi es de 2 por 1. ¿Cuál es la idea de esta ecuación? Si agarro la distribución estacionaria y calculo la cantidad de gente que se mueve entre 0 y 1, que se queda en 0, que se queda en 1 y que se mueve de 1 a 0, calculo esos flujos y vuelvo a calcular la distribución mañana de gente que está entre 0 y 1, caigo de nuevo sobre la misma distribución. Entonces, si quieren esta ecuación, esta pi a la izquierda es como la distribución hoy, y la pi de la derecha es la pi de mañana, la distribución de mañana. ¿Okay? Y multiplico por esta matriz P',
de manera a ver cuánta gente se movió. Por ejemplo, si quiero ver la primera fila de la matriz de la derecha, tendría que poner la gente que se quedó es de 0 y la gente que se movió de 1 a 0. ¿Okay? Y la segunda fila sería la gente que se quedó en 1 y la gente que se movió de 0 a 1. Entonces quiero sumar esta gente, volver a calcular la distribución. Y entonces, si estamos en la distribución estacionaria, al mover la gente, si tenía cierta distribución ayer, vuelvo a tener la misma distribución hoy. ¿Okay? Es como la idea detrás de esta ecuación. ¿Okay? Entonces, la distribución estacionaria cumple con esta propiedad matemática de que se va reproduciendo en el tiempo. Entonces, si hoy está en la distribución estacionaria, mañana, aunque la gente se mueva de estado, si calculo la producción de gente ni el agregado que está en cada estado, va a seguir constante. ¿Okay? Ok, alguien me habló de punto fijo antes. Creo que Sebastián, ¿puede ser? ¿O me lo invento? Fue Carlos, creo. ¿Fue Carlos? Ah, bueno. Perdón, Carlos. Efectivamente, como bien dijo Carlos, acá se ve que para obtener esta matriz pi, tenemos que resolver un problema de punto fijo, en el sentido de que aparece a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Ahora, hay distintas maneras de obtener esta distribución estacionaria. Una primera manera es un poco la que dijo, creo que esta sí dijo, eso fue Sebastián. Fuiste tú, Sebastián, que dijiste, podría multiplicar por la matriz un número infinito de veces, ¿cierto? Sí. Exactamente. Esto funcionaría. Entonces tú agarras una distribución original, agarras un pi sub 0, que te inventas. Pi sub 0 podría ser, no sé, 0,3, 0,7. Da un poco igual. Y vas calculando el límite para un n que tiende a infinito de pi a la potencia n, creo, prima, esto debería ser así. Y esto te debería converger a algo. ¿Sí? Y efectivamente, si la cadena de Markov admite una distribución estacionaria, vamos a converger a esta cuestión. Entonces tienes que hacer, por ejemplo, un while en MATLAB, decirle a MATLAB, bueno, mientras la distribución, la distancia entre la distribución de hoy y la de mañana es demasiado grande, sigo multiplicando por la matriz de transición, hasta que en algún momento veo que la distribución no se mueve mucho y entonces ahí sería mi aproximación de una distribución estacionaria. ¿Ok? Es un primer método. Ahora, cuando uno mira la fórmula, en realidad hay un método más rápido. No sé si se acuerdan de sus clases de álgebra cuando vieron los valores propios. ¿Se acuerdan de los valores propios y los vectores propios? Bueno, en esta ecuación que tengo acá, hay un valor escondido a la derecha. Faltaba un 1 acá. Y entonces, un método para obtener una distribución estacionaria es simplemente darse cuenta que pi es un vector de una matriz de... No, no una matriz, es un vector propio, se dice. En inglés pi sería un eigenvector. Y sería el vector propio asociado al valor propio 1. ¿Ok? Entonces, para obtener la matriz entonces la distribución estacionaria, simplemente puedo buscar el vector propio asociado al valor propio 1. ¿Ok? Y mi matriz de transición siempre va a tener un valor propio igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué?
uno puede mostrar, ¿dónde está? Vuelvo para atrás. Está esta propiedad acá, la propiedad número 2. Les había dicho que si sumo las probabilidades, esto suma a 1, ¿ok? O uno puede mostrar, no me acuerdo cómo se hace para ser sincero, pero uno puede mostrar que esta propiedad implica que siempre vamos a tener un valor propio que es igual a 1. ¿Ok? Entonces, si quieren buscar la distribución estacionaria, busquen nada más el vector propio asociado al valor propio 1. ¿Y saben cómo buscar esas cosas en MATLAB? No sé si lo vieron en la ayudantía. ¿Cómo buscar valores propios y vector propios? ¿No lo vieron, no? La ayudantía. Creo que no. No, pero creo que es un comando. Es un comando, sí. Es muy simple. Es el comando EIG. Como eigenvalue. ¿Okay? Entonces, el comando EIG le saca valores propios y vectores propios. Chequen cómo es. Hagan un help EIG en MATLAB. De manera a ver cómo funciona, porque no me acuerdo. Como no lo uso todos los días, no, siempre tengo que checar cada vez que lo uso. Pero sería una línea de comando para buscar una distribución estacionaria. Entonces, tienen que agarrar la matriz P que tienen acá, meterla en el comando EIG y básicamente obtendrían la distribución estacionaria. ¿Okay? Entonces, el método de Sebastián también funcionaba, es como intuitivo. Sé que hablar de valor propio puede asustar, pero dado que es una línea de comando, vale la pena aguantarse el dolor. Porque, ¿sí? Ok. Ya. Creo que es todo lo que quise decir sobre K de Markov. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Si les parece. ¿Cómo puedo usar esto con una ecuación de Bellman? ¿Ok? Entonces, supongamos, esto también otra vez lo voy a sacar del libro de Ada y Cooper. Entonces, en Ada y Cooper habíamos sacado el ejemplo del cake eating, ¿cierto? Ok. Entonces, por ejemplo, podremos decir, ¿se acuerdan? Teníamos V de, creo que era S, que era el max, con respecto al consumo de U de C más beta V de S menos C. ¿Sí? Esto era el cake eating. Okay. Lo que quiero hacer ahora es ponerle incertidumbre. ¿Okay? Y en particular, vamos a suponer que hay un epsilon que voy a poner acá, que va a multiplicar la utilidad. Y que puede tomar dos valores. Epsilon, si lo pongo, puede tomar el valor 0, ¿cuánto le puse? 98 o el valor 1,02. ¿Ok? Se voy a poner un punto coma. ¿Ok? Hay dos valores posibles que puede tomar epsilon. Y epsilon, fíjense, van multiplicando la utilidad. ¿Ok? Entonces ¿se acuerdan? Suavizo el consumo. Te suaviza el consumo, en realidad suavizo la utilidad marginal del consumo del tiempo. ¿Sí? Pero a veces puede tener una utilidad marginal más alta, me toca un epsilon alto, o a veces puede tener una utilidad marginal más baja, me toca un epsilon bajo. ¿Ok? Y antes quiero suavizar el consumo, pero a veces me da más hambre que otros momentos, y esto tiene cierta inesperanza, si se puede decir, una parte inesperada, y por eso el epsilon tiene que fluctuar. ¿Sí? Este epsilon que agrega acá es una variable de estado adicional que estoy agregando al problema. ¿Ok? Entonces, si bien, ¿qué pasa acá? ¿No puedo usar esto? ¿Por qué no funciona esto? ¿Se habrá ido la batería? Bueno, ¿saben qué? Igual tenía que mostrarles unos gráficos, así que me voy a mover a esto. Entonces déjenme ir hacia atrás.
Acá, ya. Acá lo tengo en la ecuación. Entonces, siento el cambio de notación, W es la S. ¿Ok? Es el valor del que hoy. Y entonces tengo que introducir una variable de estado adicional que va a ser el epsilon. Entonces, cuando la gente toma sus decisiones, no va a ver cuánto que le queda únicamente, sino que va a ver un poco cuál es el epsilon que le toca hoy. ¿Ok? Y por lo tanto, la value function de mañana, el valor de continuación, no solo va a depender del cuánto que me queda mañana, sino que va a depender del epsilon que me toca mañana. ¿Okay? Pero el epsilon que me toca mañana no lo conozco a priori. Con cierta probabilidad puede ser 0,98, con otra probabilidad puede ser 1,02. ¿Ya? Entonces tengo que tomar la esperanza del valor que me toca mañana. ¿Okay? Por eso aparece acá esta esperanza. Y fíjense, tiene esta estructura Markov, que es una esperanza. Estoy calculando cuál es el epsilon de mañana. ¿Cuál es el epsilon de mañana? Epsilon prima. Condiciona a epsilon. Si está al revés. Pero, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el epsilon prima dado el epsilon que observo hoy? ¿Okay? Entonces, tengo que calcular esta esperanza. Entonces, acuérdense, para calcular la esperanza es fácil. Si tengo el pago de mañana, multiplico por la matriz y tengo el pago esperado. ¿Ok? Entonces, pueden aplicar en realidad lo que vimos de iteración sobre la función de valor. Este algoritmo pueden seguir aplicando el mismo, simplemente reconociendo que esta vez, además vamos a tener dos variables de estado. Además del tamaño del que vamos a tener el epsilon. ¿Ok? Entonces, pueden hacer esto. Tengo un ejemplo acá. Esto sería, entonces, dos opciones posibles. Entonces, lo hago con 0,98 o 1,02, había dicho. Y con esta matriz de transición. Entonces, hay un 90% que me queda el mismo estado. Entonces, si hoy tengo 0,98, con un 90% de probabilidad, mañana voy a seguir con 0,98. Y lo mismo para 1,02. Entonces, si hoy tengo 1,02, hay un 90% que siga con el mismo valor. Entonces, hay persistencia en el epsilon. ¿Sí? Pero con una pequeña probabilidad voy a cambiar de estado, con un 10% de probabilidad de cambio de estado. ¿Okay? Y después tengo este rho, que era la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal, y tengo un factor de descuento de 0.95. Entonces pueden aplicar la misma cosa. Lo ponemos en la juguera de MATLAB y uno obtendría la value function. ¿Okay? Entonces ven que acá ahora tengo dos líneas, porque va a depender del epsilon. ¿No? Entonces la línea de arriba, si no digo estupideces, sería el de 1,02, puede ser, aunque son valores negativos, tendré que chequear. Y la de abajo debe ser 0,98, si no me equivoco. Bueno, una es de uno y la otra es del otro, para cada uno de epsilon. La policy function, ahora sí, entonces la de arriba es, ahí estoy seguro, es el epsilon de 1,02 y la de abajo es el epsilon de 0,98. Entonces, como ven... Profesor, una duda. Sí, dime, ¿quién habla? Que, Carlos, ¿Qué ahí tal? estaríamos diciendo entonces que parte con que el primer E es 102 o El qué es lo primero que da es 1,02. igual. Digamos, acuérdate que lo bueno de esta metodología es que solo necesitamos saber el valor corriente de la variable de estado para conocer la decisión. Entonces, da igual cuál fue el primero, cuál fue el segundo, etcétera, etcétera. Lo que te dice este gráfico de la policy function es que si el actual es 0,98, tú vas a consumir como la línea de arriba. No, 0, el más alto, me equivoqué. El de arriba es el epsilon más alto, que es 1,02. Y el de abajo es el más bajo, que es 0,98. ¿Ok? Entonces, si Ya. tu epsilon es el alto, vas a consumir de esta manera. Si tu epsilon es el bajo, vas a consumir de esta manera. ¿Ok? Y como ves, es función del epsilon, cada línea define un epsilon, y del tamaño del queque. ¿Ok? El caso
que más consumes es que cuando tienes 100 de queque con el epsilon alto. ¿Ok? No sé si contesta tu pregunta, Carlos, o si te confundí más. Sí, sí. Pero lo que no entiendo entonces es que ahí no vemos a qué convergió, ¿sí? Esto es el convergido. No, Ah, ya, ya, perfecto. no te puse como había puesto. Es cierto que otra vez te había puesto qué obtengo en la primera iteración, qué obtengo en la segunda, en la tercera. Esto es al final del algoritmo la parte a la cual habré convergido. Ya, buenísimo. Seguramente las líneas estaban arriba, partiste en la de 45 grados, como en aquel ejemplo, y poco a poco te fuiste para abajo. ¿Ok? Ya, Lo que perfecto, lo que gracias. te confirma esto, en cierta medida, es que te acuerdas cuando tenías 2 periodos, te consumías un poco más de la mitad, ¿no? Bueno, acá claramente Ujú. no consumes un poco más de la mitad, sino que consumes, si tienes 100, sí, muy poco. Eh, como un centavo, ¿no? Estaba vinculado con el beta, ¿no? Entonces, si el beta es 0,95, cuando tenías log era 1 menos beta, acá no es log, entonces es algo cercano a 1 menos beta, lo que consumes, que, ¿qué es esto? Ya es un 7%, puede ser, 7-8% de tu queque. ¿Ok? Este gráfico es como para decirles que pueden aplicar la misma metodología que antes, simplemente que tienen que escribirlo bien. Antes, darse cuenta que hay una variable de estado adicional y además que hay un pago esperado. Vuelvo hacia atrás. Acá tengo que calcular una esperanza de la utilidad de mañana, ¿no? Entonces tendré que multiplicar por ahí con la matriz de transición. Pero aparte de estas dos sutilezas, la metodología es exactamente la misma. ¿Ok? Ok. Me quedan 20 minutos. Un poquito menos de 20. Entonces lo que vamos a hacer una pausa y vamos a hacer algo que ya hemos hecho la vez pasada, pero para que practiquen, que va a ser calcular una ecuación de Euler con incertidumbre. ¿Les parece? De manera que practiquemos. Los cálculos van a ser muy parecidos. Va a haber incertidumbre, le va a agregar un grado de complejidad, pero más allá de este grado de complejidad van a ser cálculos muy parecidos. Así que lo dejo para después de la pausa y entonces eso. Nos vemos dentro de 5 minutos.